vamos a ver una clase muy sencilla, una reflexión muy sencilla. El tema de hoy o el título de la clase de hoy es ¿quién es Jesús para ti? ¿Verdad? Esto lo saqué de Mateo 16:13. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Les hace unas preguntas, dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen de mí la gente? ¿Qué dicen que quién soy yo, verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, así yo imagino unos, Jesús, unos Juan el Bautista, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? Eso es lo que le contestaron y eso es lo que ellos escuchaban. Cuando la gente miró a Jesús, los milagros que hacía, lo que enseñaban, cuando hablaba del reino, la gente de alrededor, los que oían, murmuraban y decían y comentaban, pues ¿quién es este? Y creían, decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, o no sé cómo, ¿verdad? Porque lo habían matado. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Y sabe que uno de los problemas que tenemos la mayoría de las personas, y quiero que nos contemos junto con todos, porque también nosotros lo tenemos. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de las personas, y aún, como le digo, los seguidores de Cristo, tenemos este problema. Y el problema es no entender quién es Cristo. Ya sé que usted va a decir, ay, pastora, pues nosotros sí sabemos. Vamos a ver, después de que leamos esto, si podemos con tanta ligereza decir, sí, yo sé quién entiendo quién es Cristo y sé la razón por la que Cristo vino al mundo, porque este es el problema. La gente, aún sus seguidores, aún los creyentes, aún los discípulos, lo vamos a ver más adelante, el problema es no entender quién es Cristo y que confunden la razón de por qué Cristo vino al mundo. Ahora, antes de pasar a profundidad, yo quiero decirle, hay dos razones por las que Jesús lloró. Dos razones. Usted ya conoce la primera. La primera es cuando murió su amigo Lázaro. Y todos entendemos por qué lloró, ¿verdad? Que amaba mucho a Lázaro. Y de hecho, si a usted le preguntan, ¿cuál es el versículo más corto en la Biblia? ¿Cuál es? Jesús lloró, ¿sí? En Juan 11:35. Y esa pregunta pues la hacen en los juegos de los muchachos y en las dinámicas, ¿cuál es el versículo más corto? Pero más que saber qué es el versículo más corto, y por eso se nos queda, es una de las dos veces que los evangelios habla de que Jesús lloró. Dos veces. Una por amor y por cariño a su amigo Lázaro. La causa, pues ya sabemos, era el amor que le tenía y verlo, y aunque él sabía que él iba a resucitar, le dolió, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dos veces que los evangelios hablan. La otra, usted dirá, pues cuando estaba ahí en el Getsemaní, los evangelios no mencionan que Jesús lloró en el Getsemaní. Dice que su alma estaba muy triste y no dudo yo que haya llorado. De hecho, Hebreos nos deja ver así como una ligera sesgo de que a lo mejor sí lloró lágrimas Jesús en el Getsemaní, pero los evangelios no lo dicen de manera directa o abierta. ¿Cuál es la otra ocasión en que Jesús lloró? Jesús lloró cuando iba a entrar a Jerusalén. ¿Qué le pasaría a Jesús en su corazón, en su alma, en sus sentimientos, que lloró cuando iba a entrar a Jerusalén? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué Jesús lloró cuando iba a entrar a Jerusalén? La Biblia dice que porque no reconocieron y no entendieron el tiempo en que Jesús venía,
ni la razón de la venida de Jesús a la tierra. No lo entendieron. Y esto a Jesús le causó tanto dolor que lloró. Lucas 19, 41 y 44 dice de esta manera: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las personas no cristianas, como le digo, se entiende que puedan tener ideas equivocadas. Nosotros lo entendemos, que la gente que no es cristiana, que no va a una iglesia, pues tenga ideas erróneas o equivocadas acerca de quién es Jesús, quién es Dios. Y eso lo entendemos todos, ¿verdad? Eso es fácil de entender, porque la misma Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros sabemos que el hombre natural no las va a entender. Ya lo dice la Biblia, el hombre que no tiene a Cristo. Entonces entendemos fácilmente que una persona no cristiana no sepa quién es Jesús ni por qué vino a la tierra. Pero si usted se pone a pensar, bueno, está bien ellos, pero nosotros, ¿qué de los discípulos, de los seguidores de Jesús o de los creyentes que dicen: yo creo que existe un Dios, sé que Jesús existió, sé que murió en una cruz? Pero ¿qué cuando este tipo de personas no saben quién es Jesús y no entienden el propósito de su venida? Creo yo que esto es de gran tristeza para Dios. Así, por eso les puse el pasaje de Jerusalén, cuando él iba entrando y lloró. Creo que es suficiente tristeza y nos da una idea de por qué Jesús lloró al entrar a Jerusalén. Creo que esto causa la tristeza de Dios y es suficiente razón para que Jesús llorara al ver que su pueblo, imagínense, 400 años de silencio, por fin Dios va a hacer el cumplimiento de su promesa, mandar al Salvador, al Mesías tan esperado. Y cuando llega, la gente, su pueblo, dice: a los suyos vino y a hacer lo suyo, y no le conocieron. No lo conocieron, no conocieron el tiempo de su visitación, no supieron entender lo que venía Jesús a hacer, mucho menos comprender la razón de por qué venía. Y lo peor del caso es que no supieron que era para su bien. Eso es lo peor del caso. No supieron que era para su bien y que la venida de Jesús le daría paz. Jesús sabía lo que venía para el pueblo de Jerusalén. Él sabía lo que iban a vivir y también por eso lloró, porque cuando Jesús era Dios y sabía lo que venía, y cuando vio a Jerusalén, que no supo reconocer, que no entendió, y vio él a través del tiempo lo que iban a vivir y se los dijo, le dolió su corazón. Quiero volverles a leer el mismo pasaje para que usted vea bajo este contexto nuevamente esto. Lucas 19, 41, 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día
lo que es para tu paz. Le dice, si tú vieras que este es tu día, el día de tu redención, el día de tu mejor día en la historia de tu existencia, Jerusalén. Y tu día en el que yo vengo es para tu paz. Vengo a bendecirte. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y luego dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Eso sucedió. Aproximadamente unos 60 años después de la muerte de Jesús, eso sucedió. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Dice, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y luego viene la razón de por qué va a pasar esto. Esto hoy me deja ver que la historia de Jerusalén pudo haber sido diferente. Porque dice, ¿por cuánto? O sea, porque no supiste reconocer tu día y el día de tu visitación, no reconociste tu momento, el momento de tu oportunidad, cuando Dios se acercó a ti. Por eso, porque no lo reconociste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, todo esto vino. Yo sé que los adultos tal vez no van a entender esto que les voy a decir, pero los que vieron Los Vengadores, ¿se acuerdan cuando el Hulk va a buscar la gema del tiempo? Sí lo vieron esa película o no vieron esa película. Bueno, cuando está hablando con la hechicera o la maga o no sé qué era, Peloncita, ¿se acuerdan de la Peloncita? Bueno. La Peloncita le dice, no te puedo dar, la Peloncita, perdón por la irreverencia, le dice, no te puedo dar la gema del tiempo porque vas a alterar las líneas del tiempo. Y le muestra, si usted no la ha visto la película, ve ese pedacito. Le muestra como un canal de líneas de luz, así que van muy bonitos, se ven. Y luego le dice, mira, si tú mueves esto y empiezan esas líneas que van en una dirección a moverse para diferentes. Y yo sé que usted dice, es película, sí, pero así es en realidad las vidas que pudiéramos vivir. Usted y yo somos el resultado de decisiones que tomamos un día. El día que usted decidió tener relaciones sin estar casada, o a lo mejor estando casada y no se cuidó y salió embarazada, no levanten la mano, su vida cambió. El día que usted decidió salirse de su escuela y no seguir estudiando, su vida cambió. El día que usted decidió casarse con la persona con la que está casada actualmente, su vida cambió. Y el día que usted decidió divorciarse, su vida cambió. Somos resultados de las decisiones que un día tomamos. Y Jesús le está diciendo a Jerusalén, esto es lo que yo veo que viene, porque yo ya vi que el día de hoy que yo vengo a ti, no has sabido entender ni reconocer el día de tu visitación. Y yo ya sé lo que viene, porque eso es la última frase. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuánto? O sea, por esta razón, ¿por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Ahora, vamos a dejar las películas y continuemos con la clase. Vamos a ver otros ejemplos de personas. No nomás Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, era una comunidad, era una sociedad. Pero vamos a ver personas, porque esto también le pasa a personas. Otros ejemplos de personas que no entendieron ni quién era Jesús ni el propósito de su venida. Y el primero es cuando Jesús estaba recién nacido. Cuando los magos del oriente llegan y buscan a Jesús, llegan con Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. En ese momento, Herodes, el rey Herodes, que mandó matar a los niños después cuando pasaron los días. ¿Y por qué? Porque Herodes pensaba que Jesús venía
a quitarle su lugar, su reinado. Y pensó, lo voy a matar, lo voy a exterminar para que no me quite el trono. Por favor, de aquí a que un niño crezca, ese hombre iba a estar todo anciano, decrépito. O sea, ¿cuál miedo, pues? ¿Cuál miedo? Está como si yo dijera, por ejemplo, ¿quién tiene el niño más chiquito aquí? ¿Quién tiene la niña más chiquita? ¿Cuál es la niña más chiquita ahorita aquí? ¿Quién? Vamos, no, chiquita, no aquí de la iglesia. La niña del Pedro, ¿sí? Que alguien dijera, que llegara una profeta y dijera, ay, esta niña tiene la unción del Espíritu Santo, ella va a ser una gran mujer, una profeta de Dios, pastora, llamada y los dones, y así que dijera, y que yo me pusiera celosa y dijera, la voy a mandar, la voy a exterminar, porque no quiero que me quite el pastorado. Por favor, de que la niña crezca, yo ya no voy a estar ni en esta tierra. Por lo menos le faltan 25 años a esa niña para que pueda empezar a predicar. Y Herodes dijo, ay, mándenlo a matar porque me va a quitar el reino. No, a lo mejor lo podían haber puesto de niño, ¿verdad? Eran otras costumbres. Se usaba, pero por favor. Y él creyó que Jesús venía a robarlo su reinado, por favor. Otros, Judas. Ahora, eso no nomás es en los que no conocían. Sus mismos discípulos al principio estaban confundidos, no entendían cómo iba la cosa. Lo siguieron porque vieron su poder, porque les hizo un milagro, porque les dio de comer, por muchas razones lo siguieron. Pero al principio de su vida cristiana también se equivocaron. Judas se equivocó. Dicen los historiadores que Judas pensaba que lo iba a entregar y que ahí iba a suceder una revolución. Dicen, yo no sé si sea cierto, estaba escrito que iba a haber alguien que lo traicionara. Dicen que pertenecía a un grupo radical y que pensó que cuando vieran que a Jesús lo entregaban se iban a levantar en contra de los romanos y toda esa historia. Pero no fue así. Si Judas creía eso, también se equivocó. Otros discípulos pensaron que Jesús venía a restaurar el reino, que decía, ahorita mismo, vamos a leer Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya vienes a acabar con esto, ya vienes a poner orden, o sea, ya te vas a quedar, ya resucitaste, porque era antes de irse, ya resucitaste. O sea, ya, es el momento. O sea, imagínense después de que Jesús resucita, lleno de poder, lleno de gloria, pues todo el mundo va a creer, es el momento indicado para tomar su lugar y poner en orden la tierra. Y Jesús dijo, no, espérense, yo me voy. O sea, eso les dijo, ¿no? Entonces le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otros creían que nomás venían por los discípulos. Ahora, el que me sorprende más es uno muy leído y muy estudiado. Pablo creía que Jesús era un hereje, era un mentiroso, que venía a trastornar su religión judía. Él era un estudioso. Entonces el apóstol Pablo creía que era un hereje y perseguía a los cristianos. Hechos de los Apóstoles, Hechos 22:8, así dice mi Biblia, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos 22:8 dice, y entonces respondí, hablando de Pedro cuando tiene ese encuentro con Jesús, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Personas como el apóstol Pablo, que conocía las Escrituras, un erudito en las Escrituras, tuvo que hacerse la misma pregunta. Escúcheme bien, porque muchos de nosotros somos soberbios y arrogantes. Y si pudiera agregar, y digo me cuento, porque en algún momento creo que también he caído en este rubro, cretinos, de creer que sabemos en su totalidad o a plenitud quién es Jesús y a qué vino. Sí, ya sé que Jesús vino a morir en la cruz para salvarme. Sí, ya sé, vino por el alma del hombre. Sí, lo sé. Y sé que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjese usted cuánta insolencia. Creer que usted puede encerrar en dos frases la obra de Jesús y quién es Dios. Pablo era un erudito, estudiado en las Escrituras.
metido en la religión judía. Y tuvo que hacer esta pregunta a Jesús: ¿quién eres? El erudito, más estudiado que usted y que yo, tuvo que preguntarle a Jesús: ¿quién eres? Nomás para mencionar un poquito de los estudios de Pablo, dice que sabía como 4 o 5 idiomas y que sabía de física, bueno, no sé si de física, pero sabía de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas sabía Pablo, era muy estudiado. Pero vamos a leer lo que la Biblia dice para no dejarlo al mitote, ¿no? De quién era. Dice, Filipenses 3, 4 y 8. Es Pablo hablando de sí mismo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguno de ustedes cree que sabe mucho y que ha estudiado mucho o que conoce mucho, es lo que le entiendo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, escúchame la palabra, irreprensible. Pero todo esto, cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, hablaban bien de mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Todas esas cosas de las que me puedo vanagloriar, todas esas cosas que pueden ser mi orgullo, todas esas cosas de las que me puedo sentir satisfecho, que me dan estudio, que me dan capacidad, que me dan fama, que se supone me dan un entendimiento, todas estas cosas, dice, las he tenido como pérdida, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era lo máximo en la sociedad, lo máximo, preparado, culto, celoso, religioso. Iba a una universidad, dice, estudié a los pies de Gamaliel, ¿sí? Culto, este hombre culto, muy culto y muy preparado en las escrituras, conocía las escrituras al revés y al derecho. Este hombre tuvo que preguntar, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Vamos a recordar un poquito nomás un versículo de la semana pasada, Lucas 10, 21. Y fíjese lo que dice porque viene mucho a cuenta ahorita. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No importa cuánto creía Pablo saber o qué tanto había sido instruido en la religión. No importa si vamos a buscar un claro ejemplo de los sabios y entendidos, era Pablo. Pablo era el perfecto ejemplo de esto que Jesús dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, las cosas espirituales. ¿Sí? Jesús dijo así, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día todavía? Que muchos de nosotros, cristianos, estudiados en la iglesia, nos sentimos cultos y entendidos y creemos que ya no la sabemos, ya sabemos todo sobre Jesús y sobre Dios, o sea, y dice, y la palabra sigue vigente y Dios sigue diciendo, ¿te crees muy listo? ¿Te crees muy entendido? ¿Te crees muy estudiado? Pues yo oculto las cosas espirituales
de los que se creen sabios y entendidos, y se las revelo a los que tienen el corazón de un niño. De un niño. Y ya Jesús había dicho, si no eres como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. Las escondiste de los sabios y entendidos. Y Pablo era el perfecto ejemplo. Ahora, ¿quién es en realidad Jesús? ¿Y cuál es el propósito o misión en esta tierra? Yo quiero decirle, no se le enseña la religión, no se le enseña los videos, no se le enseñan los libros. Claro, pueden ayudarnos a saber, a entender, a estudiar. O sea, eso no le quito yo que tenemos que estudiar y que es bueno. Pero entender quién es Jesús, cuál es el propósito, misión en esta tierra, no le enseña ni el conocimiento humano, por más que vea usted programas del History Channel o de ese tipo de Jesús y los milagros. O sea, ¿no? Ni la religión, ni el conocimiento humano. El único que nos puede revelar quién es Dios, escúchame bien, quién es Dios y cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, es Jesús. Se lo voy a leer para que vea que no le echó mentiras, porque a lo mejor usted lo leyó y se le pasó de largo. Quiero que lea Lucas 10:22. Puede leer todo el pasaje, está muy bonito. Es una conversación que Jesús tiene con el Dios Padre, ¿sí? Una conversación. Para aquellos que dicen que no existe más que Jesús o no existe más, o sea, vean la conversación que tiene. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino quién, el Padre. Ni quién es el Padre, sino quién, el Hijo. Y aquí viene lo importante de este versículo para nosotros esta noche. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién va a conocer quién es Jesús y cuál es su propósito, a qué vino? Podemos leerlo, pero no se ha fijado, nunca ha leído un versículo y que no lo entiende y no lo comprende. Por eso hay gente que repite los versículos como periquito y usted dice, pero no lo entienden. Con las mujeres vimos un versículo muy, muy impactante, que habla de las mujercillas, que siempre están aprendiendo, dice el versículo, y nunca terminan de entender. Qué horrible, ¿verdad? Pero yo digo, no nomás hay mujercillas, también hay hombrecillos que siempre están estudiando en la iglesia, en una congregación, en una asamblea, en un culto, en un grupo donde se hable de Dios y que nunca terminan de aprender. Vienen y estudian y están aquí, y yo no digo que canten y que, o sea, no sé qué es, pero nunca terminan de aprender. Y dice en este versículo Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que lo quiera. Quiere decir que habrá veces que no quiera. ¿Sí lo escucha? Al que el Hijo lo quiera revelar, y pues habrá quien no se lo quiera revelar, ¿verdad? Entonces, las personas que nos acercamos a Jesús al principio, confundidos por nuestro entendimiento humano, tratamos de entender a Jesús con nuestra lógica humana. Bueno, vuelvo a repetir esto. Las personas que nos acercamos a Jesús, escúchame bien porque esto es muy importante, y esto nos pasa a todos nos pasa. Esto que hemos estado leyendo de que no entendemos y que necesitamos que Jesús se revele a nosotros, yo quiero decirle, no es un castigo, es lo normal, que cuando nos vamos acercando a Jesús no entendemos mucho. Nos acercamos a Jesús y al principio, confundidos por nuestra manera de pensar de fuera, venimos de una cultura, de una manera de pensar,
Y cuando nos presentan a Jesús en una plataforma, en un podcast o en una predicación, o donde usted haya conocido a Jesús o haya escuchado, nuestra mente, con lo que sabe, con lo que entiende, trata de entender a Jesús. Y trata de entender que el Hijo de Dios que murió en una cruz, y para salvarme, pues ¿de qué me va a salvar? ¿O qué es lo que está mal? Venimos confundidos con nuestro entendimiento humano y tratamos de entender a Jesús con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, con nuestra forma inmadura, con nuestra forma carnal, con nuestra forma a veces media torcida. Tratamos de entender a Jesús, ¿sí me entiende? Pero nuestra mente no nos alcanza para comprenderlo. A veces lo queremos entender con nuestro sentido común, con nuestro razonamiento humano. Y así no es. Jesús se tiene que revelar a nosotros. Jesús, en un acto de Él, de que Dios, de Él, se acerque a nosotros. Él tiene que querer revelarse. Y es lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo creía que era un religioso de primera. Pablo creía que era un hombre de la iglesia, celoso. Pero un día Jesús se tuvo que manifestar a él y revelársele. Y cuando Pablo tuvo ese encuentro, un encuentro muy difícil, tuvo que preguntar, pues ¿quién eres pues? O sea, yo sé que existe Dios y sé, pero ¿quién eres? Y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos dirá, soy Jesús de quien tú te burlas, a quien tú ignoras? Soy Jesús, el que no te importa lo que opina, al que te entra por aquí su consejo y te sale por el otro oído. ¿Qué nos diría Jesús si se nos apareciera? ¿Quién eres, Señor? Pues soy Jesús a quien tú persigues, le dijo, ¿verdad? Entonces, no se sienta mal por esto. Ni el primero Pablo ni el último. Y nosotros tampoco. Hemos podido, a la mayoría de nosotros nos pasa que al principio, escúcheme bien, al principio no entendemos todo lo que tenemos que entender. La mayoría de nosotros, y me incluyo a mí y voy a incluir al pastor, ¿no? Porque pues de una vez yo no quiero ser sola, ¿no? La mayoría de nosotros no entendemos muy bien el principio. Conforme Jesús se va revelando a nosotros y nos va dando entendimiento, vamos comprendiendo quién es. Les voy a decir, mire, esto no es de ahorita. ¿Alguien admira al santo Job? ¿Alguien admira a Job de aquí? Levante la mano si alguien admira a Job, que diga, ay, ese hombre que yo admiro a Job, ¿no? Ok. ¿Cómo aguantó, verdad? El santo Job, le pasó a él esto mismo. Job 42:3, y le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice él, y le dice a Dios, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Señor, perdóname. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, el gran Job, el hombre que aguantó todas las peores pruebas del mundo, ¿no? Salmo 139:6 dice esto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, o sea, el conocerte Dios, todo lo que tiene que ver contigo es demasiado maravilloso para mí. Alto es, ¿qué dice? Y nosotros creemos que ya lo comprendimos todo, que ya no la sabemos. Le voy a leer otro versículo. Esto les pasó también a sus discípulos. Ellos también, al igual que nosotros, fueron entendiendo poco a poco quién era Jesús y lo que Él les decía. Aunque Él les decía, no entendían. Lucas 18:34 dice, pero ellos nada, se pasa, ¿no? Nada
comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Qué gacho, ¿eh? Me acuerdo de alguien que dijo: ay, fulanita, no entendiste nada. Pues estaba como los discípulos, o sea, tenía esperanza, ¿no? Así que cuando usted le diga: oye, mi hijito, no entiendes nada, vienes a la iglesia, entiendes, no se preocupe, tiene esperanza. Los discípulos también decía eso en Lucas 18:34. Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Sus corazones endurecidos, sus sentimientos, sus ideas, estaban endurecidas sus ideas, su razonamiento. Juan 13:7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Gracias a Dios que hay esperanza para nosotros, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo ahorita, dice Jesús, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Juan 12:16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho, y de que se las habían hecho. Qué raro dice eso, ¿eh? Jesús no es de este mundo, ¿sí? O sea, Jesús no es de este mundo, y no estoy diciendo que sea marciano, pero terrenal no es. Jesús no es de esta tierra, viene de una dimensión celestial, divina. Él venía del cielo con otra forma de pensar, y es aquí donde usted y yo entramos en conflicto. Jesús venía con otra forma de pensar, otra manera de sentir, otra manera de percibir el universo, otros valores, otra moral muy diferente a la suya y a la mía. Lo que para usted es bueno no necesariamente es bueno para Jesús. No lo dice, esa es tu moral, ¿sí? Eso de que tú digas ojo por ojo y diente por diente, porque dice, bueno, ladrón que roba ladrón. Cuando te traes cosas del trabajo, que dices, oh sí, mi jefe es un ladrón, yo también le robo, por favor, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos justificamos? Si ella tampoco es perfecta, entonces las hijas, pues si mis papás no son perfectos, yo no tengo por qué ser perfecto. Si ella me hace esto, ¿yo por qué no le puedo hacer lo mismo? Si él no me respeta, ¿por qué lo tengo que respetar yo? Si ella grita, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y nos vengamos, ¿no? Nos autocomplacemos. Jesús tenía otros valores y otra moral. Él no piensa como nosotros, y es aquí donde aún Jesús es diferente al mismo Adán. Lucas 12, 13 al 15 es el último pasaje del que yo les quiero hablar. Y quiero terminar con este pasaje por el día de hoy, para que usted sepa por qué estoy hablando de esto, de que los discípulos no entendían, que no entendían en un principio, por qué dice que Jesús tiene que revelarse para que podamos entender quién es. Y quiero ponerles un ejemplo nada más, bíblico, para tratar de explicar por qué quise hablar de este tema. Lucas 12, 13 al 15 dice así: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él, Jesús, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús le dio una respuesta que yo sé que él no esperaba. Señor, tú que eres Jesús, tú que haces milagros, tú que multiplicas el pan, tú que resucitas muertos, tú que haces tantos milagros,
Dile a mi hermano, ¿no?, que comparta la herencia. Este hombre quería que Jesús le resolviera su problema personal. Su problema personal. Y el pleito que él traía con su hermano por la herencia. Ahora, si el hermano tenía la herencia, yo me imagino que el papá o la mamá le dejaron la herencia a él. Y si le dejaron la herencia a él, por alguna razón es que no dice la Biblia. Pero él estaba peleando. Es que dile, Jesús, ándale, dile que me comparta la herencia. Y él le dice, guardaos de toda avaricia. O sea, las herencias, normalmente los hijos no las trabajan. Es algo que les queda, ¿de quién? De alguien las trabajó y me la deja, y las dejan, ¿no? Porque pues no se la pueden llevar al más allá, ¿no? No nos vamos a llevar nada y se va a quedar aquí todo. Pero lo que queda para los hijos normalmente es algo que trabajaron los padres. Y se andaba peleando por algo que no trabajó. Se andaba peleando por la herencia con su hermano. Por favor, si no la trabajó él. Pero quería la mitad. Si la trabajó el papá, y el papá y la mamá, quien haya sido, decidió a quién dejársela. Pero los hermanos, cuando mueren los padres, y aquí me duele mucho, porque a veces no son capaces de hacer un sacrificio por los padres. Hay padres que mueren solos, abandonados. A veces uno de los hijos es el que le toca quedarse. Pero se muere y la casa se queda. El que estaba viviendo en la casa o la que está viviendo cuidando a los viejitos, se muere. Los papás, y ahí vienen todos a pelear. Es que esa casa era de mi papá y me toca un pedazo. ¿Te hubieras ido a vivir con ella? ¿Los hubieras cuidado? ¿Hubieras estado pendiente? ¿Cuánto le metiste a esa casa? ¿Cuántas veces pagaste la luz, el predial de tus viejitos? ¿Cuántas veces fuiste y mandaste a alguien para que limpiara? Ahora sí que se murió, ahora sí quieres tu mochada. Y Jesús contesta, mirad a estos que se pelean por las herencias. Jesús les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú hubieras querido que esa casa estuviera paradita, pintadita, pues le hubieras ido a echar la mano, y le hubiera dicho, papá, yo te pinto la casa, papá, yo te pago el predial, papá, no te preocupes, ¿sí? Pero no. Y así son la mayoría. Y créanme, familias se deshacen por pleitos y herencias. Aunque quede un testamento. Pues yo voy a revocar ese testamento porque mi papá no pudo haber dicho que todo era para ti, ¿no? Algunos se quedan sin casarse. Mujeres no se casan por cuidar a los viejitos, o se casan y llevan a vivir al marido o a la esposa ahí. Y por favor, pobre nuera, claro que le toca la casa después de que a él le tuvieron sin casa. No, cuídense de la avaricia. Cuídense de la avaricia, de codiciar donde ustedes no metieron un centavo. Un centavo. ¿Ustedes levantaron esa casa? Entonces sí, no digo nada. ¿Sí? ¿Usted la levantó? ¿Usted la pagó? Pues póngala su nombre desde un principio, ¿no? Papá, mamá, aquí se van a vivir ustedes, que puedes vivir si quieren cuidarte, pero esa casa es mía, está mi nombre, yo te la voy a poner. No, quieren lo que trabajaron los viejitos o los papás. Discúlpeme, a mí me molesta mucho esto porque familias se desbaratan por la codicia. Por dinero pierden la hermandad, la sangre se rompe. Y a mí, digo, en el mundo no me asombra aquí con nosotros, los cristianos, que se supone tenemos un corazón limpio, un corazón sano, perdonador, generoso. No, ahí andamos codiciando y preferimos perder la relación con los hermanos a perder una casa. Pues ¿cuánto vale tu hermano para ti? Yo te voy a decir lo que vale para mí. Mis hermanos valen mucho más que todo el dinero del mundo. Son mi sangre. Es lo que mis padres amaron como me amaron a mí.
Es lo único que me queda de mi familia, de mis padres. ¿Cómo los voy a perder? Pero él se va a quedar. Dáselo. Tienes Dios. Tienes Dios. ¿Qué estás peleando? Tienen Dios. No se comporten como si no tuvieran Dios. ¿Cuánto vale tu hermano o tu hermana o tu familia? O el poder abrazar, ir a tu... O sea, no, yo sé esto. Por eso Jesús dice, guárdense de la avaricia. Ahora, este hombre, como les digo, quería que Jesús le resolviera su problema. Y traía un pleito con su hermano por una herencia. Y Jesús le contesta, es Jesús el que le contesta. ¿Quién me puso entre ustedes? O sea, ¿cuándo me convertí en juez? ¿Cuándo me convertí en juez? Imagínense esta respuesta de Jesús. Jesús, dile a mi hermano, por favor, que comparte la herencia. Tú que ha de haber sido cristiano, ¿a dónde era ahí? Dile tú, es tu seguidor, dile que comparte la herencia. Y Jesús le dice, ¿cuándo me convertí en juez? ¿Sí? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? ¿Quién te dijo a ti que yo vine a repartir riquezas? ¿Quién te dice a ti que yo vine a resolver problemas personales entre tus pleitos de tuyo con tu hermano por avaricia, por codicia, por rencores, por enojo? ¿Quién te ha dicho a ti que yo vine a eso? ¿Quién les ha dicho a ustedes que Jesús vino a eso? Jesús no vino a resolver, perdóneme lo que le voy a decir, pero Jesús no vino a resolver nuestros problemas personales, a nuestros pleitos por dinero. Jesús vino a salvar su alma. A eso vino Jesús. Y yo tengo años escuchando las peticiones de oración. Años, ¿verdad? Y Jesús le dijo a él, ¿quién me ha puesto? Jesús no vino aquí para regañar a nadie, para poner en su lugar a nadie. Ponlo en su lugar, Jesús, por lo que me hizo, ¿verdad? Jesús no vino para resolver problemas de avaricia o pleitos en las familias. Y muchos de nosotros, desgraciadamente, estamos igual que este muchacho que le dijo, dile que me comparta la mitad de la herencia. Nos acercamos a Jesús para que nos resuelva nuestros problemas personales. Y le voy a poner un ejemplo. Bueno, le voy a poner varios ejemplos. Muchas de las mujeres que llegan a la iglesia, muchas, llegan con esta motivación. Cambia a mi marido, Señor, por favor, cámbialo, que me atienda, que me ponga atención, que sea cariñoso conmigo, que no sea, que tenga más tiempo, que deje el trabajo, ¿verdad? Que otras más aventadas dicen, Señor, que me ayude en la casa. Nunca hace nada en la casa. Siempre tengo que ser todo yo. Me levanto, cambio a los niños, los traigo a la iglesia y él nomás se levanta, se baña y se sube al carro. Cambia a mi marido, Señor, que me ayude con los niños, que juegue con los niños, que ya no me engañe, que ya no me ponga los cuernos. Mira cómo tengo la frente. Muchas mujeres llegan a la iglesia por esta razón. Su razón de llegar a la iglesia son los problemas que tienen con el marido. Y llegan a la iglesia pidiéndole a Jesús y a Dios que le cambie el marido, que le haga ese milagro. Pero no llegan diciendo, Señor, soy pecadora, cámbiame a mí. ¿A cuántas de ustedes cuando han orado por sus esposos y le dicen a Dios que les cambie a su esposo, no les contesta Dios, cambia primero tú? ¿A cuántas? A mí me lo dijo. Sí, bueno, me dijo de mis papás. Levanten la mano. Dios les contesta, sí, cambia primero tú. Porque lo que Jesús vino es a salvar su alma pecadora. Su mente torcida y perversa, egoísta. Sus emociones perturbadas, desenfocadas, aman más al marido que a Dios. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
con todo tu entendimiento. Hay otro pasaje que dice esto. No vienen a la iglesia porque quieren que Dios que les resuelva su problema personal con el marido. Ahora, también los esposos también llegan a la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la oración o cuál es el problema personal que tienen la mayoría de los esposos aquí en la iglesia? Señor, cambia a mi esposa, dile que se moche, ¿no? O sea, hazla más cooperadora, ¿sí? Señor, cámbiala, que ya no sea tan gritona, que no me saca de quicio sus gritos, su forma de ser, que no sea tan controladora, que no me exija tanto, ¿sí? Que no me haga pasar estas vergüenzas. Y vienen a la iglesia por un problema personal y yo digo, está bien. Y Dios nos va a hacer el milagro, como ya lo hemos visto. Pero Cristo no vino a resolver problemas personales. Eso es añadidura. Cristo vino a salvar su alma, Señor, su alma pecadora, su alma soberbia, arrogante, pretenciosa. Cristo vino a salvar el alma del hombre. Jóvenes, Señor, cambia a mi mamá y a mi papá. Que me den permiso de tener novio, por favor. Que me dejen ir a las fiestas. Digo las más superficiales, porque también hay problemas muy serios. Aquí llegan jovencitas, o han llegado jovencitas abusadas por alguien y que vienen buscando ayuda. Sí, es un problema personal y Dios nos va a ayudar. Pero yo quiero que usted entienda, ¿no? Bueno, me voy con la última para no dejar. Señor, dame trabajo. Cuando Norma llegó aquí, llegó pidiendo trabajo para su esposo, ¿verdad, Norma? Dame trabajo, que me suban el sueldo. No, oye, Vivi, cuando los cristianos que trabajan con ustedes no les suman los oídos de que me suban el sueldo, ¿sí? Los cristianos oran porque les suban el sueldo, pero no oran porque el Señor les dé más habilidad en sus manos para producir más, para ser más diligentes, más serviciales, más eficientes, ¿sí? Que me suban el sueldo. Ay, que este patrón no me haga trabajar tanto. Que me promueva a mí, que me escoja a mí para ser jefe. Y todas estas cosas son situaciones personales. ¿Y cuántas de nuestras peticiones no son parecidas a la que este hombre hizo? O como lo hemos visto, ¿verdad? Y aquí es donde está nuestra confusión. Porque creemos que Jesús es un resolvedor de problemas, de nuestros problemas, y sí lo puede hacer. Escúcheme. Jesús puede hacer estas cosas, pero lo que Jesús hace no es lo que Jesús es. Lo que yo hago por ustedes no es lo que yo soy. Eso es lo que yo hago. Y Jesús nos ayuda en nuestras necesidades. Y es aquí la confusión. Y sí, decimos, Jesús es mi sanador. Hay quienes proclaman a Jesús sanador porque lo sanó y está bien. Y hay quienes dicen Jehová Jaira. Hay quienes predican de Jehová Jaira y Jehová Jaira. ¿Por qué? Porque les gusta el proveer que Dios da. Y sí, pero Jesús es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Dice la Biblia: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios nos dice, a veces pides y pides tan mal, pides para tu propio beneficio, para beneficiarse tú. Señor, que mi esposo me ayude. ¿Sí quieres que te ayude para tú trabajar menos? ¿Sí? ¿Para tú trabajar menos?
Que mi esposo me comprenda, pues para yo no tener que comprenderlo. Que cambie mi esposo para que tú no tengas que cambiar. Jesús no vino a resolverle a usted y a mí los problemas para nuestro propio deleite. Eso es lo que está diciendo, para gastar en vuestros deleites. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Jesús no vino para resolver la vida sus deleites, resolver la vida para su deleite. Vino a salvar su alma. Señores, nuevas generaciones, ustedes no están aquí para que Dios les resuelva los problemas. Por añadidura, nuestro Dios se los va a resolver. Por misericordia, por amor, porque nos ama, porque hemos leído. Él ya sabe de qué tienen ustedes necesidad. Basta con que ustedes vengan y se dispongan para que Dios diga, sí, sí te voy a dar lo que me estás pidiendo. Porque te has tomado el tiempo, porque me has complacido, porque sé que lo necesitas, sí te lo voy a dar. Pero no estamos aquí para que Jesús nos resuelva los problemas. Estamos aquí porque nuestras almas necesitan salvación y necesitamos saber quién es Jesús, ¿sí? Él no es un juez, no es un partidor, Él es el salvador de su alma. Y vino a salvarnos, ¿dónde? En nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos. Y aquí es donde la mayoría se retuerce, porque queremos que Jesús nos salve, nos sane, nos supla, nos dé la añadidura, pero no queremos ser salvos en mi manera de pensar, en mi manera de razonar. Es que así pienso yo, esta es mi lógica, este es mi sentido común, así siento, ¿qué quieres? Si sí soy bien sentida, o así siento, ¿qué quieres? Pues si yo lo siento. Y no queremos ser salvadas en el alma, y eso es el alma. Eso es el alma. Tus emociones, tus sentimientos, tus razonamientos, tus ideas, tus conceptos, esa es tu alma que necesita salvación, necesita ser salvada por Jesús, porque tu alma es pecadora. Tus pensamientos son pecadores. Y no vas a decir como dije yo un día, ay Señor, gracias porque ni soy envidiosa, ni soy egoísta, ni soy mal hablada, ni le digo a mis padres nada. Y terminé una listita, ¿no? Ahí de que no soy. ¿Y qué cree que me dijo Dios? ¿Qué cree que me dijo Dios? Y el orgullo, Núñez, me dijo. Y el orgullo, y la arrogancia, y la altivez, y lo cretino. Ya. Ahí déjala. Íbamos a pasar a echar nuestros pecados a una hoguera y la íbamos a quemar como señal de, ustedes saben, ¿no? Un acto profético. Y yo veo, y empieza el pastor a decir cosas, y yo digo, no tengo eso, no tengo eso, no tampoco tengo eso, no tampoco está eso. Y oí una voz del cielo que me dice, farisea, y el orgullo y todo eso que le digo. Cuando hablamos de que sus pensamientos, sus razonamientos, sus formas de pensar, sus formas de sentir ocupan salvación, ¿qué tanto lo niegue usted? Es qué tan soberbio y orgulloso es. Y qué tan lejos está de saber quién es Cristo. Es su Señor y Salvador. Vino por su alma. Por su alma vino Jesús a salvarla. Déjelo que la lave, que la transforma, que la cambie. Jesús es Salvador. Vino a salvarnos de nuestros sentimientos erróneos, de nuestra manera de pensar que nos atormenta, que nos pierde. ¿Sí? No es cambiando a los demás como usted va a ser feliz. Es cambiando usted como va a ser feliz. No es cambiando a los demás como su plenitud va a llegar. Es cambiando usted que usted va a ser pleno. Como usted va a encontrar paz en la tormenta. Jesús les dijo, y viene la pregunta con el título. Para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿El que resuelve sus problemas? ¿Sus necesidades? ¿Su sanador? ¿O su salvador? Porque reconoce que su alma necesita salvación. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es?
esta pregunta. Cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dijeron, un profeta, Elías. Y luego Jesús le preguntó eso a sus discípulos. Y luego les dijo, ¿y ustedes? Así le dijo a sus discípulos, ok, eso dice la gente. ¿Y ustedes? Y aquí viene aquella tan vitoreada respuesta de Pedro. Cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, el que viene a cumplir las profecías, el Mesías tan esperado. Y cuando Jesús oye esta respuesta y le dice, Pedro, esto tú no lo entendiste, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y dice aquí, y aquí es donde está la diferencia y lo práctico para usted, para mí. Cuando uno entiende la unción de Jesús, a lo que realmente vino, y que yo le soy muy honesta, yo estoy del mismo paquete que usted y que yo. A mí me está siendo revelado cada día más de quién es Jesús para mí y a qué vino. Cuando Pedro le dice esto, Jesús le dice, sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia está edificada en el entendimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, y te daré las llaves, y vas a tener las llaves. La iglesia va a tener, esta iglesia que entiende esto, va a tener autoridad sobre las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Yo sé que a ustedes a veces se les hace muy difícil lo que su pastor y yo les hablamos. Pero debido a que ustedes entienden muy bien, o les tratamos de ayudar a entender quién es Jesús y quién es usted, esta es la razón por la que Dios es tan bueno con nosotros, una de las tantas razones. Las puertas del infierno no han prevalecido sobre nosotros hasta el día de hoy. La enfermedad no ha prevalecido sobre nosotros. La destrucción no ha prevalecido sobre nosotros. Dios nos ha dado respuesta a todas nuestras peticiones. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y eso es muy importante, porque sobre esa revelación es lo que tenemos que construir una iglesia sana, una iglesia pues como Dios la desea. Póngase de pie. Quiero que oremos